Ho'oponopono. La práctica de la presencia de Dios. Practicar la presencia de Dios es obligarse a recordar que Dios está constantemente presente y actuando en mí, que es Él quien me está dando todo lo que soy y la posibilidad de expresar todo eso que me da, que me comunica mi propio ser, mi identidad. Darme cuenta de que Dios está ahí, que yo no estoy nunca separado de Dios ni Él de mí, que es mi mente la que se cierra, la que se pone de espaldas. Es mi mente que por pequeña y miope se limita a lo aparente, a lo evidente, a lo que estimula el sentir más externo, más superficial. Cuando mi mente trabaja en un plano más profundo, intuitivo, entonces va reconociendo que existe en mí esta fuente que se está expresando constantemente. Es Dios que se está expresando en forma de millón y de ahí surgen todas mis capacidades. Dios está siempre presente. Él es el verdadero fondo del yo de los demás y también el auténtico fondo de todo lo que ocurre. Vivamos la presencia de Dios a lo largo de todo el día. De un Dios que es inteligencia absoluta, energía absoluta y amor absoluto. Y así, esos atributos que Dios manifiesta a través de mí se expresarán en la medida que yo lo permita, en la medida que yo me abra a ello y que mi conciencia pueda aceptar que es así. Porque si mi conciencia no lo acepta, si mi mente no lo reconoce, yo seguiré actuando en virtud del minúsculo esquema que tengo de mí. Es mi mente la que acepta o rechaza, la que abre o cierra, la que reconoce o ignora. La presencia de Dios hay que vivirla mediante este reconocimiento constante de Dios presente y actuante en mí, en los demás y en todo. Siempre y en toda circunstancia. Yo puedo dirigirme personalmente a Dios y tener una relación humana, concreta, definida, sincera con este Dios presente, con este yo absoluto que es Dios. Puedo dirigirme a Él y hablar con Él, con la misma naturalidad con que yo puedo hablar con la persona que más quiero, con la persona a quien más acepto, comprendo y admiro. Puedo tener este intercambio constante, sincero, en lo que siento, en lo que pienso, en lo que busco, al dirigirme a este ser absoluto, que está hecho de todas mis cualidades, pero en un grado absoluto. Pues no se trata de un Dios inhumano, sino de un Dios, diríamos, humanamente absoluto, en el que todas las cualidades humanas están en un grado total. Esta práctica de la presencia de Dios, hecha mediante un reconocimiento reiterado, constante, a lo largo del día, y mediante una relación personal, en forma de oración espontánea, dirigida a Dios, es uno de los medios para ir reconociendo esta identidad profunda y para convertir esto en una realización efectiva que transformará nuestra vida. Es bueno que se empiece con un rato especial dedicado a meditar y a orar al empezar el día, para penetrar más y trabajar de un modo particular este reconocimiento y esta actitud de contacto personal con Dios. La práctica de la mañana será de unos 15 o 20 minutos, dedicados a este reconocimiento y a este diálogo espontáneo e inconvencional con Dios. Luego, durante el día, irse repitiendo esta presencia de Dios en cortas frases. Dios está presente. Dios está actuando en mí. Y tratar de dirigirse a Él en oraciones breves pero sinceras y profundas. Cuando descansamos del trabajo, aprovechar esos momentos para renovar esta conciencia. Durante el primer tiempo que uno dedica a esta práctica es necesario el esfuerzo personal de voluntad para ir repitiendo, renovando la actitud de contacto. Y también debemos ejercer un control para ver en qué medida somos constantes en el ejercicio. Por la noche podemos revisar las experiencias del día para comprobar si se ha mantenido esta presencia de Dios o en qué medida hemos aflojado, a qué se debió y en qué medida podemos mejorar en esta ejercitación. Es decir, que el esquema de trabajo sería así. A la mañana, ejercicio de penetración mental en forma de reflexión profunda
sobre la verdad de esta presencia activa de Dios en mí y en todo. Y una oración sincera, total, en que yo hablo con la máxima apertura con Dios, lo que me salga, lo que sienta. Durante el día iremos repitiendo estos actos de presencia y de oración, y por la noche repasamos para ver en qué medida se practicó bien o no y cómo se puede mejorar. La presencia de Dios es algo que debe ser descubierto experimentalmente, y esta experiencia es lo que da comienzo a la vida espiritual. No se trata solo de que yo piense que Dios está presente, que este océano de felicidad y de inteligencia estará en todo momento presente dentro y fuera de mí. Tampoco se trata solo de que yo me dirija a esta persona absoluta que es Dios en un diálogo de demanda y de aspiración. Todo esto hay que hacerlo, pero esto solamente es la puesta en marcha, la preparación para adecuar el terreno, pues esta práctica debe culminar en la experiencia activa de la presencia de Dios en nuestro campo de conciencia. Cuando yo estoy hablando con alguien importante y le estoy pidiendo un favor o una información o lo que sea, yo pongo el máximo interés, el máximo énfasis en lo que estoy diciendo porque vivo la situación como algo muy importante. Pero una vez que yo he puesto lo que deseo, lo que pido, una vez que yo he formulado de un modo explícito, claro, todo lo que quiero, entonces viene la otra parte en la que yo hago silencio para escuchar lo que el otro me ha de decir, para dar paso a la información o a la respuesta que estoy pidiendo. En la relación con Dios es exactamente igual. Cuando solo se está pendiente de lo que pensamos, de lo que deseamos o de lo que queremos, todavía no hemos salido de nosotros mismos. Hay que pasar a la segunda fase en la cual yo dejo de hablar, dejo de pensar y estoy simplemente presente, receptivo, en espera de la respuesta. Este es el paso que resulta difícil a muchas personas porque todos nos hemos acostumbrado a hacer las cosas y a sentirnos vivir en la medida que hacemos. Y nos parece que si no estamos haciendo algo, no aprovechamos el tiempo. En el fondo, estamos girando alrededor de nuestro yo personal, y esto no nos permite salir de su círculo cerrado. Lo único que me puede hacer salir es cuando lanzo una demanda más allá de mí, y luego quedo receptivo, en silencio, en espera de la respuesta. Mientras yo esté actuando, me expreso dentro de mi modo de ser y de hacer. Pero en el momento en que mi aspiración se dirige más allá del círculo del yo, hacia ese otro que es Dios, y me mantengo en silencio, entonces renuncio a mi continua afirmación de hacer. Y este momento en que dejo de hacer, de pensar, de desear, en que todo yo estoy como un niño pequeño en espera de la solución, este momento es el más importante de la oración. Es el momento en que damos paso a una presencia y acción de lo superior en nuestra conciencia. Al principio hay que trabajar porque predominan en nosotros los viejos hábitos mentales, los miedos, los recelos, las inseguridades. Y aunque en un momento dado nos sentimos muy ligeros, muy libres, al poco tiempo vuelve otra vez la fuerza de la costumbre a encerrarnos en nuestras ideas, en nuestros miedos y precauciones. Y hemos de renovar una y otra vez esta presencia hasta que va adquiriendo una continuidad. Y llega un momento en que esta presencia constantemente renovada cambia por completo toda mi actitud en la vida en un sentido totalmente positivo. Donde había angustia, deja de haberla. Donde había preocupación, duda, sospecha, todo eso deja de existir. Y me doy cuenta de que interiormente estoy siendo conducido como en el fondo siempre lo he sido. Pero ahora reconozco que mi inteligencia no es nada más que una pequeña avanzadita, una pequeña delegación de la inteligencia absoluta. Y al estar conectado con esta gran inteligencia, dejo de apoyarme exclusivamente en mi pequeña. Y al estar conectado con esta gran inteligencia, dejo de apoyarme exclusivamente en mi pequeña mente. Estoy entonces constantemente atento para ver con claridad desde la gran mente, no desde mi pequeña mente,
ésta se convierte en lo que realmente es, en un campo receptivo. Y esto no solamente afecta a la mente para ver y valorar las cosas, sino también al corazón para sentir y a la voluntad para actuar. Descubro que el amor no es algo que yo fabrico, sino algo que me es dado, y que en la medida que yo me abro a esta presencia activa de Dios, este amor-felicidad aumenta y aumenta. Y es como un pozo sin fondo, es realmente una fuente que emana desde la vida eterna. Y me doy cuenta de que la fuerza no es la que tengo yo como persona, no es la que puedo acumular o renovar a través del descanso, sino que hay una fuente enorme, fantástica, de energía que está expresándose en mí, en la medida en que todo yo, me mantengo abierto a esta presencia activa de Dios. Por lo tanto, esta presencia activa de Dios no es solo un objeto de devoción, no es para girar alrededor de ella como gira un satélite alrededor de un astro, sino más bien es como conectar un tren eléctrico con el cable de alta tensión, gracias al cual la energía se transmite a la máquina particular y la dinamiza. Es ponerme en contacto con lo que es mi fuente absoluta, con el verdadero yo, con el verdadero ser esencial del cual yo soy una expresión en cada momento. La presencia de Dios vivida de esta manera es una afirmación total de uno mismo sin necesidad de afirmarse en lo exterior. Uno se siente afirmado en su conciencia de ser, en su plenitud, en su seguridad, en su libertad. Ya no necesita reivindicar su seguridad y su afirmación mediante el quedar bien ante los demás. No necesita sentirse aprobado o alabado. Su seguridad no depende del tener una casa, un ambiente social, etc. Todo esto puede necesitarlo el cuerpo, como es natural, pero interiormente uno no necesita nada de esto para sentirse seguro, pleno. Está centrado precisamente en el otro extremo de las cosas, en el extremo de las causas, de la causa suprema, y no en el extremo inferior de los efectos. Uno descubre que nunca las cosas pueden darle nada. Lo único que puede darme algo es la causa, la fuente absoluta que me hace ser. Y que todo lo que yo puedo llegar a realizar, a vivir, a ser, me viene a través de la fuente, nunca a través de los efectos, de las cosas, de las personas. También descubro que esta causa, que es la base de mi ser, de mi afirmación y de mi capacidad de hacer, es la misma que se expresa luego en la forma de hechos, de personas, de circunstancias. Dios en mí me estimula a la acción y el mismo Dios a través del exterior responde a este estímulo. En la medida que yo me abro a la presencia de Dios, mi interior y mi exterior se armonizan. En la medida que yo me cierro en mi conciencia aislada, individual, me separo de lo exterior y todo se convierte en extraño, en posible enemigo, y eso me hace vivir con angustia, a la defensiva o atacando. Pero si yo me abro a la presencia de Dios, descubro que esta misma presencia es la que actúa dentro de mí y fuera. Esto quita todo temor, porque me va vinculando más y más con todo, con personas y circunstancias, y me siento unido a todo. No veo oposición, veo que hay una misma dirección, una misma inteligencia suprema, una misma voluntad y un mismo amor que se están expresando a través de la interacción, a través de las diferencias. Y al vivir la afirmación central, no busco la afirmación de lo exterior. Entonces consigo una libertad respecto a las personas y a las cosas, porque no dependo de ellas. No las necesito para sentirme yo. Pero al mismo tiempo me siento más próximo al interior de las personas y de las situaciones, porque estoy más próximo a la causa de mí y de estas situaciones, que es Dios. La vida cambia por completo de significado, de sentido. Deja de ser una huida o una búsqueda compulsiva de seguridad personal para convertirse en un medio de expresión constante de algo maravilloso. Mi inteligencia actuará porque es su naturaleza el comprender, el ver. Mi capacidad de hacer funcionará igualmente.
porque para eso la tengo. Dios se expresa estimulando mis capacidades de hacer, de pensar, de conocer, de amar, de crear. O sea, que eso no elimina para nada nuestra vida activa, sino que ésta alcanza su máximo. Pero en lugar de alcanzarlo por un esfuerzo tenso y angustiado para conseguir unos objetivos, lo alcanza porque se convierte en un medio de expresión sin obstrucciones, adecuado a la expresión creadora de Dios a través de mí en cada momento.